Hola gente, estamos en una nueva clase para aprender a formatear cadenas de texto con variables. Y perdón por tirarle basura a los bootcamp de Aprende Python en 0,1 segundos, porque los formatos no tienen nada que ver con la función print. Aquí vamos a aprenderlo de la manera correcta. Los formatos son manipulación de variables, como ya lo hemos visto, y los resultados se imprimen o bien se mandan por correo o bien se guardan en una base de datos. Solamente voy a ocupar el print al final para mostrar lo que yo quiero que el usuario vea. Y ya estamos en modalidad de depuración como lo hemos hecho siempre y vamos a empezar. Primero definamos algunas variables que ya conocemos. Hasta la línea 8 hemos ejecutado y tenemos textos y también tenemos números. Y aquí, provisionalmente, he definido tuplas. Si yo ejecuto la 9 y la 10, estos son un nuevo tipo de datos que se llama tuple. O bien lo puedes ver a la derecha, que ahí dice tupla. No los voy a explicar porque todavía son muy complicados para ti, pero los necesito para mostrar una de las técnicas de formateo. Así que no voy a hablar mucho de ello. Sigamos con la línea 13. Y una forma de formatear es el viejo hágalo usted mismo o a lo MacGyver, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Es decir, sencillamente concatenando los distintos valores. Para concatenar todo debe ser texto. Concateno el texto se ha encontrado, que está por acá. Y esto lo concateno con un número convertido a texto o a str, porque si no me da error el sistema, concatenado a otro número y concatenado a otro tipo. Partamos ejecutando esto para ver qué es lo que da. El resultado es una cadena de texto, tipo de dato texto, con la plantilla y los números incrustados entre medio. Y este método a lo MacGyver, o hágalo usted mismo, tiene muchos problemas. El más evidente que estás viendo es, si yo quiero usar la misma plantilla para mostrar distintos valores, tengo que repetir el código copiando y pegando, y también tengo que realizar las mismas conversiones de nuevo. Por ejemplo, convertir la cantidad a texto. Esto es mala práctica porque repetir el mismo proceso te va a llevar a hacer más errores. Ejecuto y tenemos lo mismo. El texto original incrustado. También debo tener consideraciones, por ejemplo, acá hay un espacio entre medio, acá hay otro espacio entre medio, y así con los espacios entre medio para darle sentido semántico a lo que estoy colocando. Pero veamos rápidamente otra manera, que es antigua, pero la vamos a ver solo para documentar. En la 17 he creado el formato, marcando con porcentaje el tipo de datos que yo voy a tener. Se han encontrado un número, objetos del tipo texto, una clasificación de texto, y cómo se ejecuta el formato. El formato de la izquierda se le hace el porcentaje, que no es módulo, lo vimos en la clase pasada. Aquí estamos formateando texto, y a la derecha se agrega una secuencia, que en este caso van a ser 100, mesa, porque correlativamente 100, mesa es lo que se va a agregar. Y el resultado de esto es lo mismo del proceso anterior. Aquí todo genera lo mismo, pero lo hemos hecho de otra forma. Y una ventaja de las plantillas, que es la misma plantilla la puedo utilizar nuevamente sin necesitar repetir código. Ahora bien, si aquí logramos separar el formato de los cálculos matemáticos o de programación, este formato es limitado y hoy día se utilizan otros métodos más actuales, que serán el foco de esta clase como vemos ahora. Primero aprendamos las famosas f-strings, que a la gente le encanta esto, pero a mí no. Por lo que vas a ver ahora. Se crea una cadena de texto, como cualquier otra, pero con la letra F al principio. Y eso hace que algunos caracteres especiales dentro del texto ya no sean literales. En mi paleta de colores, lo literal es de este color, pero al colocar corchetes puedo dar instrucciones adicionales. En este caso, los f-strings se utilizan. Dentro de los paréntesis de llave se incrusta directamente alguna variable que hayamos definido previamente.
en este caso cantidad 1 es de 100, como está definida acá, del tipo 1 que está definido como mesa, y lo ejecuto para obtener nuevamente el mismo resultado de siempre. Y aquí un defecto fatal de las f-string que a todo el mundo le gusta es que no puedo repetir la plantilla. Si quiero utilizar la misma plantilla para mostrar distintos valores, tengo que hacer copiar y pegar. Y eso es malo en programación. Y lo otro malo que tienen es que deben definirse al momento de ejecutar la línea. No puedo guardarlas en un archivo aparte, no puedo administrarlas de otra manera, no, estoy obligado a decir en este momento y en ningún otro cuáles son los valores a incrustar. Pero el caso cambia cuando vemos en la 26, vamos a ocupar el método format de los tipos de datos str. Un formato es un texto entre paréntesis. Y en la línea 26 defino el formato, pero la nomenclatura es un poco diferente. Aquí tengo un espacio para incrustar y acá tengo otro, después explico el nombramiento y en la 27 le aplico el formato de acuerdo a las reglas de las funciones. Imprimamos y veamos qué es lo que va a pasar. Resultado lo mismo de siempre. Y estudiemos el código. Acá es importante que ya hayas repasado la clase de funciones porque tú ya deberías saber que existen argumentos anónimos y argumentos nombrados, que tienen un nombre al principio, y los argumentos anónimos deben ir primero todos ellos y después los nombrados, si no te da error. Ahora, sabiendo esto, que ya deberías saberlo, el formato se hace sencillo. Cuando las llaves no tienen nada dentro, se asume que es un argumento anónimo, y cuando las llaves tienen un nombre que tú se lo defines, pasan a ser un argumento nombrado y este nombre que tú le das a la hora de crear el formato es el que debes utilizar para incrustar el valor. Todo lo demás depende de tu nivel utilizando funciones. Y al ejecutarlo da exactamente lo mismo que hemos venido repasando. A partir de ahora, todo lo que enseñe con f-strings también se puede aplicar con strformat. Porque la simbología de cómo formatear es la misma. No así con el viejo método del porcentaje. Por eso es que ese método ya no se utiliza porque estaríamos vedados de toda la simbología que los formatos permiten hacer. Empecemos declarando variables, un número entero, un número flotante, una propina, la infame propina que se cobra, ¿cierto? Y empecemos con separador de miles. En la línea 39 no hay ningún formato especial. Esto no tiene mucho sentido porque literalmente se incrusta el número dentro de un texto y al ejecutarlo tenemos que F1 es el número entero incrustado convertido al texto. Fíjate en el color y las comillas que tiene. Pero en la 40, aquí la nomenclatura general de formatear texto. Fíjate siempre primero en los dos puntos. Este es el principal separador que separa el valor que tú quieres formatear, o bien si estás usando métodos de texto, no colocas nada, o bien colocas el nombre del argumento. Todas esas cosas van a la izquierda del dos puntos y a la derecha del dos puntos van los modificadores. En este caso se ha puesto una coma que indica separar los miles. Ejecutamos el formato y vemos que F2 ahora está formateado. Y mucho cuidado, esto no es 12,34. Es 12.340, porque el Python funciona en notación americana. Hay una manera de corregirlo a nuestra notación, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos el formato de alineación o de ancho fijo. Siempre se va a decir primero el largo total que la cadena va a tener, y ejecutamos el código para ver lo que ocurre con F1. Se ha escrito el texto a la derecha, acuérdate ya no es un número, es un texto, y se ha rellenado con espacio de manera tal que el largo total del texto sea de 10 caracteres. No es que se pongan 10 caracteres acá, sino que se rellena hasta que esto de acá, esto mide 10 caracteres. Y si no se especifica hacia dónde se va a alinear, se alinea hacia la derecha. Por lo tanto, en la F2 va a ocurrir exactamente lo mismo. Como lo puedes ver, porque esto no es un mayor que. Asúmelo como una flecha que apunta hacia la derecha. Pero en el F3 va a cambiar cuando lo ejecute, lo puedes ver acá.
sea alineado hacia la izquierda, porque la flechita esta ahora apunta hacia la izquierda, y siempre es lo mismo. Se digita el texto hacia la izquierda y se rellena con espacios hasta completar el largo total. Estas técnicas en general ayudan a alinear los textos para mostrarlo como tabla, por ejemplo, y que no estén como culebra, que en este caso no es bueno que sea así. Y finalmente en el F4, en la línea 46, el gorrito que apunta hacia arriba es alineación central. Veamos cómo ocurre, lo vemos acá, y está alineado el texto al centro. Y es importante notar que no está perfectamente alineado. Acá tenemos 3 espacios y a la izquierda solo tenemos 2. Porque como quedan 5 espacios para hacer la alineación, no puede dividirse en 2 porque va a sobrar 1. Y ese sobrante siempre queda hacia la derecha por convención del intérprete. Ahora en la 47 tenemos opcionalmente a la izquierda del alineador y entre medio de los 2 puntos puedo colocar mi propio carácter de relleno. Entonces ahora ya no va a ser una línea en blanco, sino que va a ser guiones bajos como los puedes ver acá. Y ahí tú puedes poner el relleno que quieras y te lo demuestro en la 48 que hago lo mismo, pero el relleno es un arroba. Y al ver el formato 6, nuevamente está justificado por los arroba, como están acá. Habiendo pasado la alineación o ancho fijo, podemos formatear flotantes. En la primera no hago nada, sencillamente hago un formato de flotante como texto y se respeta como está. Puedo agregar punto 2. El punto seguido de un número delimita la cantidad de decimales a mostrar redondeados y tengo que ponerle la letra F para decir que lo mantenga como flotante. Ahora vamos a ver el resultado y te das cuenta de que es el mismo número pero con 2 decimales solamente. Y la F es importante por lo que muestro a continuación. En la 53, si se me olvida colocar la F, voy a encontrar algo raro entre comillas, notación científica. Entonces, ¿cómo yo hago que mantenga el número flotante? Agregando la letra F. Y en la 54, como los modificadores pueden sumarse, también puedo hacer que lo formatee para 2 decimales en flotante y también agregue el separador de miles como vas a ver ahora. Ahí está completamente la nomenclatura. Y no se te olvide, esto es 12.345,77. Porque los americanos usan el punto y la coma intercambiadamente. Ahora sigamos con formateo de porcentajes. Si tengo la infame propina, la puedo formatear como porcentaje. Y aquí la matemática se hace automática. Python es el que multiplica por 100. Pero si tú no especificas la cantidad de decimales, agrega ceros extra para complementar los elementos perdidos. Por lo tanto, yo siempre te recomiendo 2 decimales y en formato de porcentaje. Y veamos cómo queda. Así es como queda. El porcentaje no lo debes agregar tú, no debes multiplicar por 100. El formato de números debes dejarlo que el intérprete lo formatee, valga la redundancia. Ahora en la 61 se puede ejecutar código dentro de los formatos, siempre a la izquierda de los 2 puntos. Y por ejemplo, puedo hacer un formato de la resta de estos flotantes con el entero y el resultado formatearlo de la manera que tú quieras. Y sí, como tú crees, vas a formatear el resultado de la operación. Esta propiedad es fundamental en Python y la hemos visto todas las clases. Cada operación realizada es sobre el resultado de la operación anterior. Los formatos no entienden matemáticas. La matemática es propia de las operaciones, como lo vimos ya. Y sigamos con la 64. No se puede ejecutar código dentro de las cadenas de texto así, como están. Si no tiene la letra F al principio, no se va a ejecutar nada de lo que esté adentro. Pero si tú ya sabes funciones, puedo definir el formato y a la hora de aplicar de la función, obviamente puedo hacer los cálculos que yo quiera porque, repito, en las funciones van a procesar los resultados de lo que le coloques. Esta regla universal se aplica a absolutamente todo. Por lo tanto, te lo muestro. Sencillamente vamos a formatear este número que está acá y el resultado no te debería impresionar.
que el formato va a ser. Tenemos $5,77. Porque acuérdate de que el 5,7688, todo eso, se ha formateado solamente con 2 decimales, flotantes y también con separador de miles. Y finalmente, un ejemplo con la infame propina para aplicar lo que hemos mostrado. Primero hacemos un cálculo, lo voy a pasar rápido, que ya deberíamos aprender a hacer. Tenemos el subtotal de 1000 con una propina de 0,2. Calculamos a partir de la propina el valor en dinero, que es lo que se muestra acá, 200. Ahí se mostró medio rara la propina, pero no importa. Y finalmente el subtotal de 1000, sumándole el valor monetario de la propina, que da un total de 1.200 pesos con la propina del 20% aplicada. Y habiendo terminado los cálculos, vamos a imprimirlo bonito ahora, con lo que hemos aprendido. Y voy a ejecutar la primera línea y después vemos lo que ocurre. Se ha impreso esto, que es el título de lo que quiero que el usuario vea. O sea, el texto resumen de la compra y los modificadores alineado al centro, lo voy a mostrar ahí, para hacer un largo total de 32 y el relleno va a ser de asterisco. Eso es lo que he hecho. O sea, y siempre lo mismo. A la hora de incrustar elementos puedes incrustar un dato en específico o bien representado por su variable. Da exactamente lo mismo. Y veamos qué ocurre en la 75. Se ha impreso el subtotal del valor formateado y alineado. Este 9 no te lo voy a explicar todavía porque va a hacer sentido con lo que venga, pero sí te digo, estoy creando espacio reservado para la palabra subtotal. Mucho cuidado acá con perderse. El color de estos 2 puntos es el color de un literal porque está fuera de las llaves. Esto es literalmente 2 puntos, que es el que está acá abajo en la consola. Pero este 2 puntos que está dentro del formato es el separador de los modificadores del formato. Y a la derecha es lo mismo. Vamos a colocar a la derecha de los puntos el monto del subtotal, que en este caso son 1000, y tiene alineación a la derecha de espacio total de 22 caracteres, con separador de miles, con 2 decimales y en formato flotante, que es lo que acabas de ver acá. Aquí está toda la especificación. Y ahora bien, como no quiero complicarlo aún más con variables, por ejemplo, ese 32 debería ser una variable y hacer la diferencia para llegar a 22, no. Está bien, pero es muy complicado. Entonces yo le puse a mano el 22 para que calce el título de la boleta con lo que está abajo a la derecha. O sea que quede bien bonito. Y más adelante, cuando estemos más avanzados, vamos a hacer cosas así. Ahora, ejecutamos la 76 y es lo mismo, o sea, parecido. Tenemos el espacio de la propina con 9 caracteres y aquí yo te puedo explicar por qué está este número 9. Porque yo quiero que este espacio siempre tenga 9 caracteres de longitud, el de la consola, para que no importa el largo del nombre, los 2 puntos van a estar alineados gracias a los espacios que se agregan de relleno. Para eso está 9, que podría ser 10, que podría ser 11, el número que quieras. Y a la derecha parecido, formateamos un porcentaje alineado a la derecha con 23, con 2 decimales y en formato porcentaje. Ahora fíjate de que he agregado uno más para correrlo un poquito a la derecha y que estén alineados los dineros o los valores en este caso. Porque ese porcentaje agregado también es parte del formato y si no lo pongo con 23 y ocupo el mismo 22, va a quedar dentro, sí, pero van a quedar desalineados los números. Entonces ese 1 adicional hace que el porcentaje quede fuera de los números. Y sí, también quedó fuera de la boleta, pero dejémoslos ahí porque no molesta. Y en la línea 77 lo mismo de las líneas anteriores. En la palabra, con el formato y el mismo formato de dinero que estoy ocupando. O sea, el de la línea 75. Y finalmente 78, repetición. Esto no es multiplicación. Un asterisco entre un texto con un número es repetir este asterisco 32 veces y el resultado ya te lo puedes imaginar. Observación importante. Esto ya se ve un poquito enredado. Y por eso es que no me gusta utilizar fstrings porque los datos están entremetidos con el código.
Por lo tanto, ahora vamos a ver mi manera favorita de solucionarlo con el famoso format. Repito, es lo mismo que hicimos anteriormente, pero los formatos están a la izquierda en el formato, o sea, es lo mismo. Tengo formatos anónimos, formato anónimo que va a estar rellenado con asterisco, al centro con un largo total de 32 y después vemos los formatos. Primer espacio de 9 caracteres y segundo espacio de 22 con los formatos y así sucesivamente. Y a la derecha estoy accediendo al método format de los textos porque esto es un tipo de dato texto, nunca se te vaya a olvidar. Y al hacer el format, secuencialmente, acá hay un solo espacio anónimo. ¿Cuál va a ser el valor que va a ir dentro? Este de acá. En el del 82 tenemos dos espacios anónimos. ¿Cuáles van a ser respectivamente? Lo que están acá, los dos argumentos separados con coma, y así sucesivamente. Y se ve mucho más ordenado tener a la izquierda los formatos y a la derecha los valores. Ejecutamos rápidamente para darnos cuenta de que tenemos la misma boleta anterior hecha de otra forma. Palabras finales. Siempre te recomendaré aprender los dos métodos, porque cada uno tiene ventajas que el otro no. A mí personalmente me gusta el format, por lo que te acabo de explicar, pero la F-string a veces funcionan para hacer las cosas más ágiles. Y a partir de ahora ya no vamos a formatear a lo MacGyver, sino que vamos a formatear como debe ser, o sea, como lo acabas de ver. ¡Nos vemos!